Tloquenahuaque. De la antigua lengua maya, Hunab-Ku se traduce como dador del movimiento y la medida. Se compone de Hun, que quiere decir único o solo, y Nab, medida y movimiento, y Ku o Kub, que quiere decir dador. La civilización de la náhuatl es una sola, por múltiples culturas diferentes en tiempo y espacio que la integran. De modo que los mayas, nahuas o zapotecos, por solo citar 3 de los más de 200 pueblos que existieron antes de la invasión y ocupación europea. De modo que al poseer una misma matriz filosófico-cultural conocida como Toltecayotl, no estamos frente a diferentes civilizaciones, es decir, los mayas no son una civilización en sí mismos, son en cambio parte de un todo hermanado que se conoce como civilización del Sem Anáhuac. Así que el concepto filosófico espiritual de Hunab-Ku, dador del movimiento y la medida, no es creación única de la cultura maya en la lengua náhuatl, que era la lengua franca del Sem Anáhuac por miles de años. Se nombra como Tloquenahuaque, así como Chac, que representa la energía luminosa del mundo simbolizado con el agua. También existe en la cultura zapoteca con el nombre de Cosijo, y de la misma manera la encontramos en la cultura nahua con el nombre de Tlaloc. Las 3 comparten la misma raíz filosófica religiosa, pero cada cultura la representará iconográficamente de maneras distintas. Pero todas coincidirán en llevar unas anteojeras y una lengua de serpiente, y en lo filosófico simbolizan lo mismo, la vida material. La concepción filosófica de lo inconmensurable, de aquella suprema conciencia o energía primigenia, los anahuacas determinaron que no tenían nombre ni forma, que eran totalmente abstracto e inaprehensible para las limitadas posibilidades humanas. De modo que para el siglo XVI los españoles le llamaban Dios Padre, Jehová, y lo representaban con un anciano sentado en un trono sosteniendo en la mano derecha una cruz y en la izquierda a un globo terráqueo. Los pueblos del Sem Anáhuac, los anahuacas 30 siglos antes, decían que era invisible e impalpable, como el viento y la noche, o le llamaban metafóricamente aquel por quien se vive, porque no se podía nombrar. De modo que no podía ser representado porque era invisible, lo que implica que los anahuacas no eran idólatras. El concepto en lengua náhuatl de Teotl no significa Dios, aunque así lo tradujeron los primeros misioneros por ignorancia e incapacidad cultural. Nuestros antepasados tenían Hunab-Ku o Tloquenahuaque, o como le llamaran en otras lenguas anahuacas, la concepción de una fuerza única, inconmensurable, invisible, impalpable e innombrable, era su referente superior en los terrenos de lo divino y lo sagrado. Las diferentes advocaciones o manifestaciones de esta suprema realidad fueron representadas de manera simbólica. Estos diferentes simbolismos o advocaciones de una sola realidad, los misioneros, por su corta visión o su fanatismo, les llamaron dioses, justificando con esto la inferioridad de la milenaria religión endógena de los anahuacas frente al sincretismo religioso y las múltiples transgresiones que sufrió la secta cristiana surgida del judaísmo al ser adoptada por las diferentes religiones locales de los pueblos europeos
y puesta por Roma como religión de Estado, y que para España fue impuesta como religión obligatoria por Isabel de Castilla, proscribiendo las religiones de los arrios, judíos, musulmanes y las religiones y espiritualidades de los pueblos ancestrales que tenían siglos de profesar en la península. La confusión surge porque los primeros investigadores han sido extranjeros y ellos siempre nos han estudiado por nuestras diferencias y no por nuestras semejanzas,